Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para analizar la compleja y apasionada situación que se vive en México a raíz de una reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador a menos de 2 años de que termine su periodo y de las protestas que las han acompañado, especialmente las del pasado 26 de febrero, está con nosotros el analista Miguel Ángel Romero. Él es un gran amigo de este programa y uno de los más sofisticados conocedores de la política mexicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel. No, hombre, Luis, gracias por esa presentación y por haberme invitado. Mínimo. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, comencemos por el principio. Hay en México una reforma electoral que pretendió ser más ambiciosa, iniciada por el presidente de la República, y que se realiza, como decía hace un momento, en la parte final del periodo del gobierno. ¿Por qué hace esto el presidente López Obrador cuando usualmente estas reformas electorales de largo aliento se realizan a principios de los gobiernos, por lo menos en la experiencia mexicana, ¿no? Entre otras razones, para garantizar que en las elecciones intermedias pues se puedan poner a prueba? Bueno, Luis, yo creo que es muy interesante tu pregunta porque nos da pie a decir que lo que estamos viviendo en México es un duelo de estrategias, así lo veo yo. Como tú lo mencionas claramente, si el presidente hubiera querido hacer la reforma a fondo y a profundidad que planteaba originalmente en el IFE, en el INE ahora... El aparato electoral, todo el aparato electoral, lo hubiera hecho en el momento que tenía la mayoría constitucional, es decir, las 2/3 partes. Lo hubiera hecho en los 3 primeros años de gobierno. Sin embargo, creo que ahora ha realizado en la segunda parte de su periodo 2 propuestas de cambio constitucionales, sabiendo que ninguna de las 2 iba a pasar, pero más bien porque tiene una estrategia de polarización con la sociedad. Él está convencido de que la polarización, de que no hay tonos más que blanco y negro, no hay grises en medio, a él le va a dar oportunidad de que su partido reafirme la victoria electoral. Y la oposición, que empezó hablando de diálogo, de apertura, de darle tonalidades a la sociedad, de reconocer que somos una sociedad compuesta por muchas pequeñas minorías, pues ahora ya también está metida en el terreno que Andrés Manuel quiere tener, ¿no? Así lo veo yo. Esta reforma electoral transforma la estructura del aparato encargado de organizar las elecciones. ¿Este aparato juega del lado de la oposición? ¿O por qué entonces no lo transforma? Interés? En realidad ya no hay una propuesta a fondo. Estoy leyendo, por ejemplo, ahorita antes de llegar, lo que acaba de comentar el día de hoy Lorenzo Córdoba, que es el presidente del INE, de este instituto, y en realidad la discusión es muy, diría yo, muy de corto aliento, ¿no? Están discutiendo si, por ejemplo, para sacar la credencial del elector se contrata o no un lugar específico o puede llevarse a un lugar público, con lo que habría ahorros en el gasto del INE, ¿no? Y se está discutiendo si se corre o no se corre a un número determinado de dirigentes o de presidentes de ciertas secciones electorales o no. Es decir, estamos en una discusión realmente muy pequeña, pero sobredimensionada por la estrategia que los dos están siguiendo. No hay un cambio de fondo. El aparato sigue siendo, el instituto sigue siendo tal cual se creó desde el 96. Monopolio exclusivo de representación política de los partidos, con una pequeña apertura para las candidaturas independientes. Los partidos políticos tienen ese monopolio. Además, los partidos políticos son los que definen ahora en el Congreso finalmente quiénes van a ser los 4
nuevos consejeros, incluyendo el presidente. Que hay que cambiar. Que hay que cambiar. ¿De un total de cuántos? De un total de 11. Hay que cambiar 4 y van a ser los partidos políticos, ahora los que están representados como diputados en el Congreso, los que van a tomar la última decisión. Es decir, para mí el IFE del 96 para acá ha tenido cambios cosméticos. La ciudadanía no participa en ningún proceso importante en la definición de los consejeros electorales. Es un proceso cerrado, antidemocrático. El del 96 lo fue absolutamente, y todos los demás han sido cerrados, y la ciudadanía no tiene ninguna participación en todo el proceso. Hay cabildeos, hay reuniones, hay peticiones, hay pactos, pero todo el proceso se da en lo oscurito. Hoy nos dicen, ahora que venía yo rumbo al programa, nos dicen que mañana empieza, o estos días empieza el examen. Hay 604 aspirantes inscritos que cumplen los requisitos. Y nos dicen que ese examen va a ser televisado. Vamos a ver a la gente haciendo el examen, pero eso no tiene que ver ni apertura, ni democracia, ni de participación ciudadana. Sigue siendo un proceso absolutamente cerrado, en la que la ciudadanía que tanto participó ahora en la última marcha que hubo el día 26, pues no tiene nada que ver. Entonces, no estamos ante una discusión de una transformación del Instituto Nacional Electoral. Estamos en una discusión que bajo esa máscara de la discusión del INE, ambas fuerzas están midiendo estratégicamente qué va a pasar rumbo al 24. Que es la fecha para la elección del nuevo presidente, ¿no? Pero no veo yo una discusión a fondo, ni un cambio a fondo el día de hoy, ya como quedó la discusión de la propuesta que se le llama el Plan B. No veo una discusión de la transformación del INE, ni veo un atentado en contra del funcionamiento del INE, ni veo que no vaya a haber recursos económicos para que funcione. Tampoco veo que alguien se quiera apropiar de la conducción del INE. Es decir, es una discusión, cuando ya entramos al detalle del articulado, de lo que se está discutiendo, es una discusión que no está, la discusión no está ahí. La discusión está en las estrategias que van a tomar las dos fuerzas que se van a confrontar en la definición de la elección presidencial en el 24. Mi opinión, ya teniéndola situada ahí en ese contexto, es que Andrés Manuel tiene situada a la oposición en el terreno que la ha querido situar desde hace tiempo. Desde el primer día y desde antes de tomar la posición, ha estado en la confrontación, en la confrontación, en la confrontación. Confronta todos los días a los periodistas, confronta todos los días a los medios de comunicación, confronta todos los días a ciertos empresarios, confronta. Y bueno, ya logró que salieran a la calle. Han salido 2 veces, ha sido muy exitosa su participación, pero bueno, si nosotros nos atenemos a otros indicadores, no nada más a la participación que ha habido en las marchas, pues todo indica, ¿no?, que la fuerza que va teniendo el presidente y su partido, pues es un boomerang, ¿no? Es impresionante lo que han logrado hacer en tan poco tiempo, ¿no? A diferencia de otros actores políticos, por otros partidos, por ejemplo, cuando llegó Vicente Fox, que fue la primera alternancia en México en el 2000, cuando venían las votaciones estatales, ganaba el PRI. Sí. Sin embargo, Miguel Ángel, teníamos 3 partidos de oposición con el presidente López Obrador en absoluta crisis. Las elecciones del 2018 les pasaron por encima y entraron en un proceso de descomposición, de lucha interna, de aislamiento tremendo. Y hoy esa oposición fragmentada, dividida, insignificante, ha logrado de sacar a la calle
literalmente a decenas, sino que centenares de miles de personas. Cuando tú dices, sí, el presidente los llevó a su terreno, que es el de las calles, sí, pero ellos respondieron llevando a las calles, que no es su terreno, a mucha gente muy descontenta. Le dieron forma organizada. Sí, pero no son los partidos, Luis, no son los partidos. No es el PAN, no es el PRD. Pero no son es ellos quienes lo van a capitalizar. Esa es la discusión que viene. O sea, y el líder de todo este movimiento no es un partido. El líder es un empresario. Disfrazado de ciudadano. Disfrutado de ciudadano. Y es Claudio X González, hijo de otro empresario priista muy importante en México, ¿no? Él es el ideólogo y los partidos políticos, la participación que han tenido en los procesos electorales, tanto el PRI como el PAN, pues han manifestado la crisis política por la que van a venir. Ahora, esa es la gran paradoja. Hay una participación ciudadana, me consta que es ciudadana porque pues tengo muchos amigos que no están de a favor con Andrés Manuel y claro que tienen razón porque son clase medieros como yo, pero se sienten agraviados también porque, y esa es otra estrategia que a mí me encanta observar, me encanta ver porque rompe con todos los cánones que hay digamos, en lo que debe ser la buena política, ¿no? Siempre hemos dicho, el que gana la clase media gana las elecciones. Pues ahora tenemos un presidente que discursivamente, que políticamente, que financieramente, pues dice que la clase media no necesariamente va a ser el motor del cambio ni del triunfo. Y bueno, pues es una cosa que a mí me tiene verdaderamente impactado y que estoy esperando ver los resultados de esa estrategia. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos a conversar sobre esos resultados? Sí. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el analista político Miguel Ángel Romero sobre la reforma electoral en México y las movilizaciones ciudadanas en contra que se han producido en los últimos 2-3 meses. Antes de irnos al corte, tú decías, el presidente López Obrador está rompiendo paradigmas, esta idea de que quien define las elecciones son las clases medias y entonces hay que cuidarlas, está haciéndola a un lado y no pareciera importarle golpear a esas clases medias. Sin embargo, esas clases medias fueron muy importantes en su triunfo en 2018. No fueron únicas, exclusivas, pero fueron claves. Y ya en las elecciones intermedias de 2021 se vio como el partido, la coalición del presidente perdieron muchas de las grandes ciudades. Ganaron estados, ganaron la mayoría del Congreso, pero no alcanzaron la votación que tenían. Perdieron en relación a 2018 alrededor de, si no recuerdo mal, 9 millones de votos. Diera la impresión de que esta erosión de esa base social hasta desplazarse a los 14 millones de voto duro que tiene el presidente, se mantiene con esta estrategia. ¿Estoy equivocado en esa observación? Pues mira, lo interesante de todos esos datos es, bueno, primero tendríamos que analizar los datos históricos de qué ha sucedido y qué sucedió, digamos, con Fox y luego en las intermedias, con Calderón y las intermedias, con Peña y las intermedias, y casi estoy seguro que llegaríamos a la conclusión de que la votación que tienes como presidente al inicio cae necesariamente después de 3 años de gobierno. Ahora, la caída no es una caída, desde mi punto de vista, en el caso del bloque que tiene el presidente, no es una caída dramática. Es una caída que todavía le da el 50% más 1 en las cámaras, en ambas cámaras. Entonces, toda la parte legal que tiene, que puede él, que no sea cambios constitucionales, pues la ha venido haciendo. Entonces, tendríamos que poner un poco atención en decir de qué proporción fue la caída, ¿no?
Y si nos vamos a otros indicadores, vamos a los indicadores de las elecciones estatales, bueno, pues resulta ser que a diferencia de lo que pasaba con Fox, con Calderón y con Peña, que fueron perdiendo entidades en sus gobiernos, Andrés Manuel, desde que llegó, tenía cero entidades gobernadas por Morena y hoy tiene 24. Sí, perdiendo en las grandes ciudades. Sí, perdiendo las grandes ciudades. O sea, hay un costo en la estrategia, ¿no? Y el costo en la estrategia va a ser, no va a ganar todo. Pero yo no conozco los datos ni los números, me encantaría estar en ese cuarto de guerra. Pues sí, de guerra, pero más de asesoría y decir, bueno, ¿cuáles son los indicadores? ¿Por qué toman estas decisiones en donde todos los días los analistas políticos le llaman la atención al presidente y quisieran parece que quisieran ser sus asesores y quisieran darle consejos y decirle, estás equivocado, y todos los días en las mañanas, cuando leemos la prensa, pues que el presidente está equivocado y comete errores y comete errores y comete errores. Y el día de hoy, dos encuestas que vi, una decía que tenía el 70.1% de simpatía, y la otra, que es una diaria que sale, Mitofsky, que es un encuestador muy importante aquí en la Ciudad de México y en el país, en una encuesta que hay en un diario que se llama El Economista, pues sigue subiendo, tiene 67 y tantos % entonces no te explicas cómo el análisis político tradicional que hacemos o que se hace en la prensa no corresponde con la realidad de los números que las encuestas están manejando, ¿no? Todos los personajes que dicen, bueno, esas encuestas están infladas, no son reales porque, pues mira, vemos aquí en el resto de la población que bla, 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 ¿no? Pero nosotros nos movemos en un ámbito, ¿no? Y nosotros, eso es lo que percibimos, que la gente está enojada y podemos irnos con el engaño de que es la mayoría, pero ni las votaciones ni las encuestas indican que es un engaño, ¿no? Y yo diría, incluso las encuestas a futuro, ¿no? El Estado de México es un estado muy importante, es el más importante que va a tener proceso electoral este año en México, una entidad, y todo indica que va a ganar Morena. No lo digo yo, lo dicen las encuestas publicadas en el periódico que más confrontación tiene con el presidente. Encuestas, ¿no?, que son en muchas ocasiones un instrumento para la lucha política. Pues, sí, pero en este caso no. El que paga la escuela, la encuesta manda. En este caso no. Es el único caso en que no. Porque yo podría sacar encuestas de Encol, por ejemplo, que es otra encuestadora, que tiene 35% de ventaja Andrés Manuel, o podríamos decir la del Financiero, donde la ventaja se está cerrando. Esas dos sí yo no les doy credibilidad total. Regresemos a esta política de confrontación que tú señalas. Prácticamente desde que asume la presidencia, a finales de 2018, el presidente inicia una línea de choque con el Instituto Electoral. Desde cosas tan elementales como que se niegan los consejeros a bajarse los salarios porque están ganando más que el presidente, y el presidente promovió una iniciativa de ley para que nadie pudiera, ningún funcionario público pudiera recibir un salario menor, ¿no? Y ha habido desde entonces una campaña permanente para presentar esto como un grupo de interés que tiene objetivos insanos. Pero por otro lado, los consejeros del instituto se han envuelto en la bandera de la democracia, de la institucionalidad, y parecieran haber acreditado ante un sector de la población que está descontento que ellos representan la causa de la democracia. No están presentándose, por más interés que hay en mostrarlos como actores con intereses inconfesables, ellos se presentan como los representantes de los intereses más puros de la nación.
¿se logrará en esta política de confrontación desnudar la naturaleza de los intereses que está en juego? Pues yo creo que en esta primera instancia, en esta fase, digamos ahí, de confrontación con estrategias, creo que el sector que es opositor al gobierno de Andrés Manuel se ha situado bien en la defensa de una institución que en efecto ha realizado en algunas ocasiones tareas de una elección pues, transparente, sin discusión, en otras no. Cuando hacen el balance se les olvidan muchas cosas que han sucedido, ¿no? Por ejemplo, hablando nosotros de reformas, la reforma del 2007-2008, que significaba quitarle la spotización a la ley, es decir, todos los partidos compraban spots y los recursos que daba el Estado iban a pagar las televisoras. Cuando ocurre que se quita la spotización y se toma el tiempo libre del Estado y ya no se pagan, hay un gran debate como el de hoy, ¿no? Y nos dijeron que iba a terminar la democracia y nos dijeron que se terminaban las libertades y pues estábamos condenados a ser un país sin libertades y sin democracia. Bueno, pasado el tiempo no ocurrió nada, ¿no? Se ve que fue un conflicto en donde aparecía la democracia y la libertad, pero abajo estaban los intereses económicos de las televisoras, ¿no? Ahora aparece el IFE con una aceptación social muy importante y el presidente buscando, desde mi punto de vista, la confrontación, primero con una reforma eléctrica donde no hubo movilizaciones, pero después con el IFE, y creo que él, con los datos que había, propició esta confrontación, ¿no? Ese es mi punto de vista. Porque si hubiera querido hacer la reforma, la hubiera podido hacer tranquilamente en el primer periodo, del 18 al 21. Los personajes son personajes inteligentes. Hay dos personajes inteligentes, digo, todos son inteligentes, pero dos han destacado y han hecho una defensa y han contado una historia y han conceptualizado bien alrededor de la defensa del INE. Pero el tema del INE se va a acabar y entonces ya va a desnudarse lo que viene después. O sea, ahora hay que pasar del INE a un proyecto de nación, ¿no? Es otra disputa en la que seguramente ya no serán consejeros, ya serán ciudadanos y estarán también esos dos consejeros que son el presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, serán personajes centrales en la conceptualización y en las dirigencias o liderazgos del bloque opositor, ¿no? Apenas unos días antes de esta movilización del 26, en Estados Unidos fue juzgado por sus vínculos con el narcotráfico Genaro García Luna, un funcionario clave en las administraciones panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y quedó claro en ese juicio cómo la guerra contra las drogas de Calderón pues había sido en buena parte una farsa que había beneficiado a un cártel en lo particular, el cártel del Pacífico. Una buena parte de la propaganda a favor de la Cuarta Transformación buscó asociar la idea de que esta movilización del 26 buscaba defender a los intereses que estaban detrás de un personaje como Genaro García Luna. La magnitud de la convocatoria diera la impresión de que el intento de asociar el PAN, narcotráfico, los funcionarios del pasado, es un hecho juzgado, ¿no? Es una acusación al aire, con esta defensa del INE no tuvo éxito. ¿Es apresurado decir eso? No, yo creo que ha habido muchas equivocaciones de Morena y ha habido equivocaciones también del presidente en términos de coyuntura, ¿no? No tiene nada que ver el movimiento masivo
que lograron construir alrededor del INE con García Luna. O sea, es un error estratégico ahí, o un error de coyuntura política, el querer asociar y querer decir que Marche está apoyando a García Luna. Son dos cosas totalmente diferentes. Creo que el tema da para mucho García Luna, pero no es en esta convocatoria, no es en esta disputa. Sí va a ser en la disputa electoral y va a pegarle fundamentalmente pues al partido que representa, ¿no? Felipe Calderón. Creo que paradójicamente, cuando hay una gran movilización por los partidos políticos, los más importantes, el PRI y el PAN, pues están pasando por una crisis cada vez mayor, ¿no? O sea, la dirigencia del PRI y la dirigencia del PAN no han logrado capitalizar ni han estado a la altura del movimiento social, ni lo van a estar. En un minuto, es inminente que esta reforma va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar impedir su ejecución por esta vía. ¿Tú crees que este terreno de lucha en la Suprema Corte va a exacerbar más aún el clima político del país? Mira, lo que he visto de todos los cambios ya puntuales, no me da la impresión de que llegue a ser un debate que la Suprema Corte le tenga que meter todavía mayor gasolina al fuego, ¿no? Creo que es tan pequeña la reforma, creo que no está tocando la esencia de lo que es la antidemocracia de la construcción del INE, y que los cambios tienen que ver con recursos económicos nada más, y tiene que ver con una posibilidad de que el INE actúe de otra forma, y que los consejeros ahora que están actualmente no lo quieren hacer, pero no creo que vaya a llevar a un debate público mayor. Miguel Ángel Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ustedes, amigos, amigas, muchísimas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí en Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.